Bien, vamos a predicar esta tarde, estamos a buen tiempo para hacerlo, ¿sí? Yo quiero hablar en esta oportunidad, quiero entregar un mensaje de parte de Dios, y yo le he titulado así: la paciencia, el tiempo donde se demuestra nuestra fe. La paciencia, el tiempo donde se demuestra nuestra fe. La semana pasada hablamos de fe, hablamos un poco acerca de la fe. Vimos algunos principios muy importantes. Vimos lo bueno que es Dios y también lo importante que es emprender cosas de fe. Pero tenemos que hablar de la paciencia, ese tiempo de espera donde nuestra fe también es probada. Hermanos amados, la paciencia de espera de ver los resultados de nuestra fe es uno de esos momentos donde la fe y la respuesta a nuestra petición y necesidad se pelean. Es ese tiempo donde uno ora y uno quisiera que nomás ore y Dios esté obrando, pero no es así, no funciona así. Así que es ese tiempo donde nuestra fe y la respuesta a esas peticiones, a esas necesidades se pelean, donde se mide la capacidad, hermanos, de confiar y de tener paciencia, de esperar de que lo que hemos pedido pasará y no tenemos que dudar de eso. Es ese momento difícil, hermanos. La paciencia en la fe no es una espera pasiva, ¿sí? Porque algunos dicen: yo tengo fe, Dios lo va a hacer, sí, Dios lo va a hacer. No funciona así. No es una espera pasiva, sino una constancia activa que sostiene nuestro espíritu mientras Dios trabaja en lo invisible. No es solo decir: yo tengo fe, Dios lo va a hacer, yo voy a esperar que Dios lo haga. No es una fe pasiva, es una paciencia activa. Es una paciencia donde yo me mantengo no solo creyendo, me mantengo activando mi fe, me mantengo alimentando mi espíritu, sin dudar ni un solo instante de que el Dios invisible está actuando, aunque en ese momento yo no lo vea. Esperar los resultados de nuestra fe pone a prueba también nuestra madurez espiritual y transforma nuestro carácter. ¿Qué pasaría, me pongo a pensar yo, si en el instante que nosotros orásemos, en ese instante Dios contestara todas nuestras oraciones? ¿Qué pasaría? ¿Cómo caminaría nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida espiritual? ¿Será que sería constante? ¿Será que seríamos fieles a Dios? ¿Será que nos movería a estar plenamente convencidos en Él y a permanecer en Él y a trabajar por Él? ¿Será que lo haríamos? Lamentablemente no es así. Hay cantidad de creyentes, pero cantidad de creyentes que están entre Jerez y frontera, que a veces están con buen ánimo y a veces están de mal ánimo. A veces están llenos de fe y a veces parece que cargan, como decimos, una llanta ponchada. A veces creemos que están bien y a veces están mal. Cuando pedimos algo y hay un tiempo de espera, por lo general la mayoría empieza a acercarse a Dios. Tristemente, muchas veces es la única manera como el creyente se acerca con fe al Señor. Eso lo hace crecer y también pule su carácter. Es ese fruto del Espíritu que no está pulido. Que aceptémoslo, hermanos. Si nos tocara presentarnos delante del Señor y nos pasaran un examen y nos dijera: ¿cómo estás en cuanto a la paciencia? ¿Cómo está tu paciencia, hermano? ¿Cómo está? Del 1 al 10, ¿cuál le daría? Entonces,
es ese fruto del Espíritu, la paciencia, que no está pulido y que sin duda alguna necesita ser ejercitado. ¿Cómo se ejercita la fe si no es a través de la paciencia? No se puede de otra manera. Pero comprender esto no es sencillo. No es sencillo, hermano. La paciencia te mantiene firme ante el deseo de amar, por ejemplo, a una persona. Es esa paciencia de esperar el momento para ver si se hará realidad. Verá usted, por eso el tiempo de noviazgo, ahí están los muchachos esperando el tiempo, pero se necesita fe. Se necesita fe para esperar a ese amor de tu vida, para esperar que las cosas se lleven a cabo. Se necesita fe. También una oportunidad en la vida, se necesita fe. Si solo fuera de tocar, decir, yo quiero un trabajo. ¿Y qué trabajo quiere? Bueno, quisiera un trabajo, entrar a las 10 de la mañana, salir a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, si es posible de lunes a jueves, y que me paguen unos $1,000 mensuales. Sería maravilloso que usted pidiera eso y que nomás lo pidiera, se lo diera a Dios. Qué bonito sería. Pero no funciona así. La fe se pule con paciencia. Esperar esa oportunidad, porque cuando la espera y llega, usted la puede ver, ¿sí? O la sanidad de una enfermedad o el milagro en una persona. Se necesita paciencia. Las personas se mueren por ver un milagro, pero pierden de vista que para ver un milagro debe haber un problema muy difícil, debe haber algo casi imposible. Y son esas personas las que ven un milagro, pero hay que estar en medio de un problema para verlo. Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 8, el escritor lo dice así: por tanto, hermanos, oigan lo que dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago va a decir: tengan paciencia. Tengan paciencia. ¿Por qué lo está diciendo? La iglesia está pasando una prueba. La iglesia está siendo perseguida. Muchas de las iglesias están pasando no solo persecución, están pasando gran crisis económica. Muchos hermanos están siendo torturados. Muchos están siendo cruelmente masacrados. Y la iglesia está orando. Y Santiago dice: tengan paciencia. Tengan paciencia. Esperen un poco más. Imagínense la iglesia sufriendo y Santiago escribiendo: hermano, mataron a 10 hoy. Y él les escribe: tengan paciencia. Hermanos, en el año de 1856, un joven médico y misionero británico llamado David Livingstone se adentró en el corazón inexplorado, hermanos amados, de África. Durante más de 2 décadas, Livingstone caminó miles de kilómetros bajo la fiebre tropical y ataques de animales salvajes en el África y el aislamiento total del mundo occidental. Escribió diarios, trazó mapas detallados de ríos que nadie conocía y predicó el evangelio a tribus que jamás habían escuchado el nombre de Jesús. Muchos en Europa lo daban por muerto o decían que su vida era un fracaso, porque él, a los ojos del mundo, no había fundado ninguna iglesia, no había fundado ninguna mega iglesia, no había visto conversiones como ellos miraban que otros predicadores en las ciudades tenían. Este hombre, Livingstone, murió en 1873 de rodillas al lado de su cama orando por África. Su cuerpo
fue llevado a Inglaterra. Pero los nativos hicieron algo antes que se lo llevaran. Abrieron su pecho y le sacaron el corazón. Y enterraron su corazón bajo un árbol de Zambia, porque ellos decían que el corazón de ese hombre pertenecía a aquella tierra. ¿Qué conexión espiritual vemos acá? Hago la pregunta, ¿fue en vano su fe y su paciencia? Murió. Ese hombre murió en África. ¿Fue en vano? Décadas después de su muerte, los mapas exactos que Livingstone trazó con tanta paciencia en medio del dolor fueron los que abrieron las rutas para que miles de misioneros llegaran a África con el evangelio, provocando uno de los avivamientos cristianos más grandes de la historia de la humanidad en aquel continente. Hermanos amados, Livingstone plantó con lágrimas una semilla que nunca vio florecer en su vida. Pero su fe tenía los ojos puestos no en él, no en cantar gloria a él, sino en la eternidad. Hoy Dios nos dice, tu paciencia no es tiempo perdido, hermano y hermana amada. Tus oraciones de hoy están trazando el mapa de la salvación de tus hijos, de tus nietos y de las generaciones que van a venir. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Eso está haciendo. No es en vano las lágrimas ni oraciones que hemos hecho por los nuestros. Lo primero que quiero dejar en sus corazones en esta oportunidad es la naturaleza de la espera bíblica. Debemos entenderla. Se debe comprender la naturaleza de la espera bíblica. Hebreos 11:1, lo vimos la semana pasada. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperar en Dios no significa dudar, no. Significa confiar en la soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano. A Dios nadie le tiene que decir lo que debe hacer ni cuándo lo debe hacer. Creyentes han blasfemado en contra de Dios cuando cuestionan a Dios y le dicen: Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿acaso no escuchas mi oración? Dios, ya llevo 3 meses orando y pareciera que tú me has dado la espalda. Blasfeman contra Dios porque han olvidado la soberanía absoluta de Dios. La fe verdadera sabe que el silencio de Dios no es sinónimo de su ausencia. Que Dios no conteste en el momento que nosotros queremos no significa que Él está ausente. De ninguna manera. Dios no es sordo, ni tiene amnesia, y mucho menos es ciego. Dios no es así. Él nos está observando, hermanos. Él nos ve en medio de las pruebas. Él nos ve en medio de los conflictos. Él nos ve, nos escucha en medio de la enfermedad, en medio de tu desierto. Él te está viendo, pero Él te está preparando. Si alguien no es paciente, su vida en el amor no tendrá éxito. Sí, yo conozco un hombre que nunca se casó porque nunca fue paciente. Cada vez que cotejó una hermosa dama, la dama le dijo: deme tiempo para pensarlo. A la semana siguiente le dijo: ¿y qué pensó? Deme un poco de tiempo para pensarlo. Y iba y enamoraba a otra mujer porque no le daba la respuesta. La otra se enteraba que andaba enamorando a la otra, y cuando él le preguntaba ¿qué pensó?, le decía: ya no, le decía, porque se había enterado que andaba enamorando a otra. Y a la otra le daba un par de semanas, no le contestaba y empezaba a enamorar a otra. Cuando llegaba con la segunda y le decía ¿qué pensó?, le decía que no, porque él no tenía paciencia. Si alguien no tiene paciencia, aún en el amor no tendrá éxito. Si no somos pacientes, tomaremos decisiones que nos provocarán dolor y sufrimiento. Hermanos,
Si no tenemos paciencia, tendremos un negocio que anhelamos en el corazón, pero no era la voluntad de Dios. Haremos inversiones, compraremos un terreno en el tiempo que Dios no había decidido que lo compráramos. Decidiremos comprar una casa, construirla en el tiempo cuando no era el tiempo correcto. Decidiremos que queremos andar en un vehículo en el momento que no teníamos las posibilidades. Y esto no traerá ningún beneficio. No tener paciencia, hermano, nos lleva a emprender viajes que Dios no ha permitido que los hagamos. O la frustración en el trabajo. ¿Cuántas personas se levantan el día lunes y en vez de ser felices decir: oh Señor, gracias, yo voy a ir a trabajar, estoy feliz, tengo trabajo? Sino que es tedioso cuando se dicen ya el día lunes, es una tristeza. Oh, otra vez el lunes, porque usted no es feliz en su trabajo, porque usted no disfruta lo que hace, porque usted quiere ganar dinero, pero no es feliz trabajando. Y les digo algo: trabajar es felicidad, hermanos. Trabajar es felicidad. Yo recuerdo, yo nunca llegué tarde a mi trabajo, siempre estuve una hora, hora y media antes, todo el tiempo. Jamás nadie a mí me empujó a que lo hiciera. Yo estaba todos los días agradecido por mi trabajo. Hermanos, quien no tiene paciencia sufrirá las consecuencias, y esto no le permite el propósito de Dios en su vida. Verá, hay personas que dicen: Señor, dame un trabajo y yo te voy a servir, pero ahora por causa del trabajo no le sirven. Otros dicen: Señor, dame una empresa, ábreme la puerta para que yo ponga un negocio, pero hoy que el Señor te dio el negocio, te dio la empresa, no tienes tiempo para servirle. Nos damos cuenta que a veces no tuvimos la paciencia, no era la voluntad de Dios, y el propósito de Dios para nuestra vida se retrasa. La fe, escucha esto, hermano, la fe opera en el tiempo presente sobre una promesa futura. Esa es la fe. La fe opera en el tiempo presente sobre una promesa futura. Si ya viéramos el resultado, no requeriría fe. Sí, si Dios te prometió que te va a dar esto, que te va a dar lo otro, adivine qué, y te lo da inmediatamente, no necesitaría fe. Tendríamos un montón de hijos de Dios consentidos como muchos consienten a sus hijos. Tendríamos un montón de hijos maleducados como muchos maleducan a sus hijos. Papi, yo quiero un teléfono. Te voy a comprar, mi hijo, ahí hay unos en oferta. No, yo quiero un iPhone. Ay, el nene quiere un iPhone. Ay, el nene, hay que comprarle un iPhone. Ay, papi, me compro unos tenis. Sí, mi hijo, fíjate que vi unos en oferta ahorita. No, yo quiero unos Nike. Ay, comprémosle al nene, porque ¿qué van a decir sus compañeros? ¿Qué van a decir sus compañeras? Hermanos amados, si Dios cada vez que le pidiéramos algo, Él lo diera, sería un mal padre como muchos de nosotros lo somos. Imagínese cuando un niño le hace un berrinche a usted y él le pega porque le dice que quiere el teléfono, y usted le dice más tarde y él le pega. Toma pues. Si Dios fuera así, hermanos, ¿cómo seríamos nosotros? Entonces, hermanos amados, la espera en la distancia, la espera es la distancia que hay entre la promesa dada y la promesa cumplida. Esto requiere que haya comunión con Dios. Ese es el problema. El problema que tenemos en cuanto a la espera es la poca comunión que tenemos con Dios. Si la fe opera en el tiempo presente sobre una promesa futura y la espera es la distancia que hay entre la promesa dada por Dios y la promesa cumplida por Él, las preguntas son estas: ¿cuál es la promesa que Dios te ha hecho? ¿Qué promesa tiene usted de Dios? ¿Cuál es? ¿A qué dirección se dirige usted? ¿Qué ha trazado a hacer?
¿Acaso su comunión no es la mejor, hermano? A mí Dios me ha hecho promesas y he esperado muchos años por cada una de ellas, y yo voy viendo cómo Dios poco a poco Él va cumpliendo esa promesa. Cada vez que oro, cada vez que tengo comunión con Dios, cada vez que pongo a mi familia en sus manos, cada vez que pongo el ministerio en sus manos, cada vez que pongo mi vida en sus manos, mis deseos, mis anhelos, y le digo: Señor, abre la puerta tú, Él va abriendo la puerta en su momento. En su momento, en base a lo que Él me va mostrando, la puerta que Él me va abriendo, yo voy trazando la dirección de mi familia, la dirección del ministerio, la dirección en cuanto a lo que yo anhelo llegar a ser, tener o emprender. Pero debe haber una línea donde nos dirigimos. Si usted no tiene una promesa de Dios, ¿hacia qué meta se dirige? Hermano, ¿cuántos años de creyente tiene? ¿Cuántos años de cristiano tiene? ¿Cuánto tiempo de congregarse? ¿Cuántas prédicas ha escuchado? ¿Cuántos años lleva asistiendo a la iglesia? Le hago la pregunta más grande: ¿cuánto tiempo tiene en comunión con Dios? Porque yo no puedo creer que usted lleve 5 años, 3, 5 años, 10 años, 15 años orando y Dios no haya dado una promesa en su corazón. No es posible. No es posible. Las promesas de Dios te llevan al propósito de Dios para tu vida. Entonces, Dios tiene una promesa para tu vida en lo material. Sí, Cristo viene. ¿Cómo tiene que ser en ese ministerio? Hermano, pero la gran mayoría en las iglesias no sabe en qué puede servir. No tiene idea qué dones espirituales tiene. ¿Qué dice eso? Que hay una poca o nada de relación con Dios. No hay una promesa. Enseñémosle a nuestros hijos eso, para que no se equivoquen. Por eso los patojos se conforman con lo que les caiga en la calle. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado a que ellos deben buscar el rostro de Dios y Dios les debe dar una promesa. Si Dios te prometió, hermana, que tu esposo es de España, de Italia o de Francia, y si Dios te lo prometió, va a ser de ahí. Pero como no buscamos de Dios, con lo que se cruza en el camino nos conformamos. Hermanos, lo segundo, el propósito divino detrás de la tardanza. Dios nunca llega tarde, pero rara vez opera bajo nuestro cronograma. Sí, es que fíjense que muchos están confundidos. Creen que es que Dios nunca llega tarde. Ok, yo ya necesito, ahorita va a llegar Dios. No, hermano, muy rara vez. Él camina bajo nuestro cronograma. Él utiliza el tiempo de espera para desarrollar raíces profundas en nuestra vida espiritual. No hay otra manera, no existe otra manera. Es hasta que Él nos hace esperar, nos hace crecer en la fe, nos da pautas como que ya viene la respuesta. Pareciera que ya se abrió la puerta y nuestros ojitos se hacen grandes esperando que Dios responda, y sentimos que Él ya lo está haciendo y pareciera que hay que esperar un poco más. En ese tiempo Él está profundizando esas raíces espirituales en nosotros. Sin desarrollar la paciencia en nuestra vida, es imposible tener una fe inamovible. Es imposible, hermano. Quien no desarrolla paciencia no tiene una fe firme. Son aquellos que dicen: ay, hermano, ya no aguanto, sí, pero ya oramos, sí, pero que venga tal hermano a orar, porque a él sí, yo miro que Dios a él sí lo usa. Y llaman a fulanito de tal, y ya llega fulanito, el ungido, a orar, y no pasa nada. Y como no pasa nada, dicen: ay, dicen que hay una cruzada de milagros. ¿A dónde? Allá en, qué sé yo, en El Salvador. Vámonos hasta El Salvador a esa cruzada de milagros, porque
¿Se da cuenta? Usted no tiene paciencia, su fe no es duradera, es movida. Y por eso anda un montón también de charlatanes, dice el Señor, diciéndole a todos: oh, el Señor, yo veo una sombra detrás de ti. Sí, hay una sombra, peor si hay sol, hay una sombra. Es que yo siento como que una fuerza muy poderosa está allí en tu casa. Sí, Satanás está rodeando. La mujer luego lo detecta: es mi marido, dice, ¿verdad? Peor si tiene mal carácter, ¿verdad? Esa es la sombra, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin desarrollar la paciencia en nuestra vida, es imposible tener una fe inamovible. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Oiga eso. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Sin la paciencia nuestra fe no está completa. Eso dice Santiago. Cuando usted se comporta de una manera fría en cuanto a las cosas santas, es porque su fe no está completa. Usted ve esos hermanos que a veces uno no los mira por mucho tiempo y de repente aparecen y uno dice: ¿será que Cristo vino y Él se fue y nosotros nos quedamos? Se pregunta uno, porque solo Él nos lo mira a uno. Cristo vino y Él se fue y nosotros nos quedamos. Porque a veces está, a veces sí, a veces no. Tiene una gran fe en quincena o 30 o fin de mes, cuando hay gasto, cuando hay dinero. Lo vemos a leer. Cuando no, como que su fe anda baja. No, hermanos. Hermano, ¿quiere participar? No, yo en esto sí. Y en esto no, en eso no. Usted ve gente inconstante. Esto es un indicador de que tiene una fe movible. Tiene una fe que está allá, está allá. Oye una prédica, ay, esa prédica así como que, pero la prédica que oye que le pega en la espinilla. No, ese hombre es carnal, porque le pega en la espinilla. Oye una frase bonita, ay, hasta le hace rema en el corazón, pero sigue lejos de Dios. Sigue lejos de Dios, porque es una fe movible, movible. Entonces, está propenso a tomar decisiones equivocadas, a cometer errores que pueden costarle dinero, la paz y la estabilidad emocional. Usted ve gente amargada, adivine por qué. Porque emocionalmente está mal. Usted ve capataces, gente que lo único que hace es juzgar, porque su fe no es una fe inquebrantable, es una fe movible. Todo lo ve con ojos materiales, carnales. Esto indica que vendrán pruebas grandes que tendrá que superar hasta que su fe sea completa. Hermano amado, si usted cree que por llorar Dios no va a enviar pruebas o no va a permitir pruebas, usted está equivocado. ¿Es hijo de Dios? ¿Es hijo de Dios? ¿Amén o no amén? Va, ok. Si tu hijo hace muy mal las cosas, ¿lo premias? No. Ok, ¿lo corriges? Sí. Y si a pesar que lo corriges, sigue haciendo malas cosas, ¿qué haces? Lo vuelves a corregir. Y si a pesar que lo corregiste y lloró, lo vuelve a hacer, ¿qué haces? Lo vuelve a corregir. Enséñele el ciño a un patojito y no hace caso. Métale un par de cinchazos, llora. Enséñele otra vez el cincho y lo vuelve a hacer. Métale un par de cinchazos y llora. Cuando empiece otra vez, enséñele el cincho y va a hacer, no, ya no. Porque aprendió. Hermanos amados, ¿usted cree que porque Dios envió una prueba y usted se puso bien llorón, resentido, ya no voy a la iglesia, yo ya no canto, es que a mí Dios no me oye, siento que Dios no me escucha? ¿Usted cree que no viene otra prueba? Claro que viene otra prueba. Si usted es hijo, viene
otra prueba, porque tu fe no está completa y Dios lo va a hacer porque Él te ama y te ama hasta que desarrolle fe en ti. Deja de venir esa prueba. El no ver este panorama es peligroso, porque corremos el riesgo de vivir vidas frustradas e incapaces de tomar acciones que verdaderamente cambien nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Cuando yo no logro ver esto, yo sigo actuando igual. ¿Usted cree que es molestarlo a usted? Es que nosotros los pastores venimos con ustedes con, ay, ahorita le voy a robar la paz al hermano, hoy sí le robo la paz. Y que cuando viene, hermano, venga a la iglesia, ay, ya viene otra vez el pastor a molestar. Hermano, ore, hombre. Ay, el pastor como que, ¿usted cree que Dios me dijo, hacerle la vida de cuadritos a fulano de tal? No, pero es lo que usted necesita para prosperar en lo espiritual. Así funciona. Esto lo lleva a tomar acciones a usted y cambiar su manera de vivir, su manera de pensar y su manera de actuar. Pero si usted sigue siendo inconstante para orar, inconstante para congregarse, le gusta ser murmurón, le gusta ser capataz, usted no pone una mano en la obra, pero critica lo que todos hacen, usted no ha cambiado su manera de pensar. Por lo mismo usted sigue viviendo como vive su vida espiritual y por lo mismo usted sigue metido en prueba tras prueba, prueba tras prueba. La tardanza en lo que esperamos tiene siempre para los hijos de Dios un propósito. Un propósito. Y nuestra responsabilidad es entender ese propósito. ¿Cómo buscamos ese propósito? En oración. No hay otra manera. Cuando viene una prueba a mi vida, yo entro en oración y digo, Señor, ¿por qué es esto? No te conteste el primer día. Hágalo el siguiente día. Señor, muéstrame el porqué de esta prueba. Si no te contesta esa semana, sigues orando y le dices, Señor, muéstrame el propósito de esta prueba. Y un día el Señor te va a decir. Un día el Señor te va a decir. Hermanos amados, nosotros debemos entender esto. La tardanza en la respuesta de Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Entonces, pero ahí el problema, nosotros, cuando el creyente no toma en cuenta a Dios en nada de lo que hace, no puede ver el propósito. Sí. No, hermano, yo tomo en cuenta a Dios cada vez que voy a hacer algo, porque yo salgo de mi casa, así me dijo un hermano. Yo como todo lo que hago digo, primero Dios. Así salgo de mi casa, primero Dios. No, usted no está buscando el propósito, usted le está informando a Dios. Usted no pide permiso, usted mejor pide perdón. Ese es el problema. Tomar en cuenta a Dios en hacer algo es que oremos por eso. Oramos evaluando la situación. Comprendemos para qué y por qué queremos esto en oración. Eso es buscar el propósito. Todo esto nos lleva a determinar si lo llevamos a cabo o no. Hermanos, que yo quiero un carro. Yo le preguntaría, ¿para qué? Usted me daría una excusa. Es que hermano, mire que yo me voy muy de madrugada a mi trabajo el lunes, yo me voy a las 2 de la mañana. En cambio en carro, yo me iría a las 4 de la mañana. En serio. ¿Y a qué horas entra a trabajar? A las 7. Va en carro a las 4 de la mañana, día lunes. Usted va a llegar a las 8:30. No, hermano, no, esa es la verdad. Entonces, no es una, es que ¿por qué? ¿Por qué?
Y resulta que después termina subiendo chicas al carro, hermano, porque usted compró un carro. No, hermano, ¿para qué quiere el carro? Usted debe entender, orar, Señor, es el momento. Es el momento para que tenga un carro. Económicamente estamos en la posición de hacer esa inversión. Ese carro no va a Guate y viene con 40 quetzales como una moto. Ese carro tiene que ponerle ida y vuelta mínimo 150 quetzales. Ida y vuelta. Por 4 veces al mes son 600 quetzales. Mínimo. Estamos en la condición. Debe haber una oración buscando el propósito en lo que nosotros queremos. El resultado final no es solo recibir el milagro, sino en quién nos convertimos mientras lo esperamos, hermano. Usted tiene una petición. ¿En quién te has convertido? En lo que llega la respuesta. La paciencia perfecciona el carácter y elimina la inmadurez. Escúcheme esto. Si usted está hora que hora y no pasa nada, déjeme decirle que Dios está eliminando la inmadurez en usted. Por la inmadurez, muchos viven en matrimonios que jamás tuvieron que llevarse a cabo, hermano. Sí. Me van a linchar aquí, como esto está saliendo en las redes sociales. No importa, pero hay que decirlo. Alguien se casa y es infeliz. No, porque como baja a la iglesia, ¿y si no era la persona? ¿Y si vive un infierno ahí? Hermanos, la inmadurez ha llevado a muchos a vivir relaciones que nunca tuvieron que vivir. Pero juzgamos cuando alguien tiene una ruptura matrimonial, sin pensar en el infierno que muchos viven con personas que jamás tuvieron que amar, o que quizás nunca amaron, o negocios o trabajos que jamás tuvieron que tener. La paciencia elimina la inmadurez y esto traerá felicidad. Cada vez que usted es más maduro, usted es más feliz. Levánteme la mano los casados aquí, los que tienen su esposa, tienen un matrimonio. ¿Se acuerda usted hace 20 años, hace 15 años su matrimonio? ¿Cómo era? Era un caos. Era un caos. ¿Por qué? Porque usted se metía a deudas cuando no tenía que meterse. Hacía compromisos con familia que nunca tuvo que haberse metido a hacer esos compromisos. Tomaba decisiones solito y cuando le iba mal, te lo dije, venía la tortura en la casa. ¿Por qué? La inmadurez. Conforme nos vamos poniendo viejos, empezamos a madurar, analizamos mejor las cosas, ¿sí? Somos más precavidos, consultamos antes de tomar una decisión, somos más maduros. ¿Y eso qué trae? Menos problemas en el hogar. Entonces, hermanos, la paciencia elimina la inmadurez y eso trae felicidad. Le hago una pregunta. ¿Qué cambió en usted la última prueba que vivió? ¿Qué cambió? ¿Qué prueba vivió? En la que lloraba y oraba, lloraba y oraba. ¿Qué prueba vivió? ¿Qué cambió en usted? ¿Qué creyente es usted después de la tormenta que le tocó enfrentar? Como cristiano, ¿cómo es ahora? ¿Mejoró? ¿O sigue siendo bien carnal? ¿Le gusta el rochoy? ¿Cómo salió de esa prueba? ¿O cometió un error más grande del que lo trajo hasta aquí? La decisión que tomó en la prueba lo hizo cometer un error más grande y por eso ahora está peor. ¿Cómo actuó? ¿Verdaderamente está seguro que la decisión que tomó es la mejor, hermano? Entonces, es feliz. Escuche, hermano. En la prueba que le ha tocado vivir, es feliz con la decisión que tomó. Ahora escucha esto. Y si es más feliz sabiendo que fue mala la decisión, no aprendió nada.
ni se convirtió en la persona que Dios quería que usted se convirtiera. Tenemos que entender esto. La consecuencia es que está más lejos de cumplir el propósito de Dios para su vida. Esa es la consecuencia. Y le digo algo, esto es importante. Porque cuando yo obedezco, yo me acerco más al propósito de Dios para mi vida. Cuando yo camino en el propósito de Dios para mi vida, menos pruebas tengo que enfrentar. Menos pruebas. Ahora, si lo hice diferente, yo cada vez estoy más lejos del propósito de Dios. Adivine qué, las pruebas seguirán, porque usted es hijo y Dios seguirá corrigiendo lo que tiene que corregir. Dios no quiere que seas un hijo que a veces está y otras veces no, que a veces ora y otras veces no, que a veces está dispuesto a obedecer y a veces no está dispuesto, que creen que Dios lo hará y al siguiente día duda de que Dios lo escuche. Dios no quiere eso, no es así. Él necesita templar tu fe. El hierro y el temple del acero es un gran ejemplo. Para que una espada de acero sea indestructible y no se quiebre en una batalla, el hierro debe meterse al fuego ardiente hasta que se ponga roja. Pero el secreto no está solo en el fuego, sino en el agua fría. El herrero saca la espada incandescente, roja, y la sumerge de golpe en agua helada. El metal cruje, sufre un choque térmico brutal y el proceso se repite decenas de veces. Si el acero hablara, gritaría por el sufrimiento del cambio de temperatura drástico. Sin embargo, es esa dolorosa espera entre el fuego y el hielo lo que alinea sus moléculas para hacerlo inquebrantable. La paciencia en la fe es el proceso de templado de Dios. Un día estás en el fuego de la prueba y al siguiente sientes el frío del silencio de Dios. Ese cambio drástico no es para destruirte, es para que tu fe no se quiebre cuando el enemigo te ataque en la batalla de la vida. Dios está alineando tu fe con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Lo tercero, escúcheme, la trampa de la desesperación. El peligro de adelantarse. Algunos dicen eso. Es que yo siento que me le adelanté a Dios. Así como que, Dios, ¿qué hago? Dice Dios, no puedo alcanzar a este tipo, va muy rápido. Hermanos amados, Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando la paciencia falla, intentamos ayudar a Dios con nuestras propias fuerzas. Hermano, amado, Dios no necesita de esa ayuda. No la necesita. Lo que suele generar consecuencias dolorosas y desiertos innecesarios, hermano. Adelantarse, por ejemplo, al matrimonio. Fíjense que hace poco se me acercó un jovencito en la calle. Yo lo miraba con cara de llanto y le digo, ¿qué tenés? Menor de edad. Menor de edad. Y no le hablo a un menor de edad de 17 años. Le hablo a alguien de 14, 15 años. Era tanta la angustia que tenía este muchacho que se me acercó y me dijo, no hay qué hacer, pastor. ¿Qué pasó? Tengo que contar, se pone a llorar. Le digo, tranquilízate, estábamos en la calle. Y me dice, fíjese que hay mi vecinita ahí que nos llevamos bien, desde niños crecimos juntos. Pero ahora ya no es tan niña ni yo tan niño. Y los muchachos cayeron en fornicación, ¿va? El punto es que ella le dice, yo creo que estoy embarazada. Y ella es menor que él. Y él se pone a llorar y me dice, si mi papá se entera, me va a casar con ella. Y yo le digo, pero
sos una criatura, pero mi papá me va a casar y te va a casar. ¿Y qué puedo hacer? No, le dije, porque te vas a casar si no querés a alguien. Porque te vas a casar siendo un niño y ella una niña. Pero hay quienes cometen ese error. Cuando la paciencia falla, hermanos, todo falla. Por eso cuando hay matrimonios que fallan, nadie se pone a pensar cómo fue que se dieron esos matrimonios. Cuando nosotros nos adelantamos, eso falla. Una profesión, imagínense que alguien estudie una profesión en la universidad, el desgaste económico, el desgaste mental, hermano, el sacrificio hecho por una profesión para que no se desenvuelva en ella. ¿Cuántos no van al ministerio, hermano, sin que Dios los haya llamado y fracasan? Hay consecuencias cuando uno quiere ayudar a Dios. La tentación más grande en la espera es desmayar, hermano, o rendirse justo antes de la cosecha. Muchos han tirado la toalla en algo y poquito faltaba para salir de ello. El cansancio es real, pero la promesa de la siega está garantizada para el que persevera. Ustedes son agricultores. Ustedes saben que el que persevera un día cosecha. ¿Cuántos no tuvieron varias malas cosechas? Pero hubo un año donde el precio fue bueno, el momento fue el correcto y la gente se puede levantar. No existe una respuesta negativa de parte de Dios cuando se persevera en esperar que Dios obre su voluntad. Cuando yo espero en que Dios va a hacer su voluntad, no hay respuesta negativa. Lo que Dios te va a dar, te lo va a dar. Él te va a bendecir, Él lo va a hacer, Él te va a prosperar, porque Él lo ha dicho. Él anhela como padre que sus hijos prosperen. Miren, hermanos, en el aprendizaje de un nuevo idioma, ¿cuántos no han intentado hablar un nuevo idioma? Y a las 2 semanas, a las 3 semanas abandonan. La constancia invisible es la mejor. Cuando alguien decide aprender un idioma difícil, el inglés, o el mandarín, hermano, o sea, algo complicado, o el alemán, ¿verdad? Esos lenguajes golpeados, ¿verdad? Usted habla con un alemán y le dice, ¡ya! ¿Qué te va? Y está enojado. ¿Qué dijo? Feliz Navidad. Dice, ¿verdad? Entonces, o sea, usted encuentra eso. El primer día de clases usted estudia 3 horas y llega a la casa a mirarse en el espejo y nota que sigue sin hablando ese idioma. No lo puede hablar. Al segundo día usted estudia otras 3 horas y al llegar se mira al espejo y adivine que nada ha cambiado. Usted no puede hablar ese idioma. Si evalúa su progreso día a día, todos los días, ¿sabe cuál va a ser el resultado? 0 avance. Si usted todos los días evalúa cómo va aprendiendo ese idioma, usted cada día no habrá avanzado nada. Sin embargo, si persevera durante un año, un buen día usted se encontrará una mañana hablando fluido ese idioma. ¿Por qué? Porque con el tiempo la constancia hará que las cosas pasen. Pero no fue fácil. Sin embargo, todos verán que usted lo hace bien fácil, pero ha pasado el tiempo. Los resultados en la fe no se miden en el termómetro de un día solar. Sí, no es así. Si hoy oras, mañana tu problema financiero y tu enfermedad, adivine qué, allí van a estar. Allí van a estar. Hay gente que dice, Señor, cancela mi deuda, porque hay algunos ahí emocionalistas, ahí salen en las redes sociales. En este momento, dicen algunos así, mire. Así se atreven, hermanos. Dicen, en este mismo momento yo decreto que cancelo la deuda. Hay gente decretando por todos lados. Y alguien allá al otro lado, oye, yo recibo esa palabra. ¿De veras? Créala. Vaya el otro día al banco y adivine qué, ahí va a estar su nombre todavía. No ha pasado nada. Entonces, hermanos, la fe impaciente dice, esto no funciona.
es precisamente donde todos se rinden. Pero la fe madura sabe que la constancia diaria acumula el poder en el espíritu. No te mires al espejo cada 5 minutos. Confía en que cada oración te está transformando primero a ti. Yo debo entender que yo oro por el problema, pero ese problema cada día me ha transformado a mí. Que el golpe de todas las oraciones durante varios meses o años son las que traerán el resultado de la promesa de Dios para nuestra vida. Sí, hermanos, no se adelante, no tome decisiones arrebatadas. Escuche, analiza, planifica y aguante un poco más. Pero escuche eso, analice, planifique y esté dispuesto a aguantar un poco más. No es aguantar sin actuar, es planificar, soportando un poco más. El problema está allí, pero yo debo planificar. Debo estar soportando, pero haciendo planes. Es analizar mientras planificamos, es esperar, pero preparándonos. Dios nos dará ese momento. El momento va a llegar. Viene el momento de dar el paso, de liberarte del maltrato, de la escasez, del temor, de la desilusión, de la culpa. Llega el momento, va a llegar, pero no se adelante. Analice, planifique y esté atento cuando Dios abra la puerta, porque Él nos va a decir el momento. El momento, ¿cómo llega? A través de una oportunidad. ¿Cómo llega el momento? A través de unas personas, a través de otra persona, a través de una persona que quizás nunca nos imaginamos, pero el momento se da, y cuando yo espero el momento lo logro ver. Pero tenemos que estar a la expectativa. Y terminemos con esto. Quiero pedirle a Jared que venga. ¿Cómo esperar los resultados correctamente? La Biblia nos enseña que la actitud durante la espera determina la bendición del resultado. ¿Cuál es su actitud en lo que llega a la respuesta? No se trata de aguantar con amargura, sino de permanecer con alabanza. No se trata de esperar hiriendo a otros, sino dejar una huella antes de moverse. Mire, Isaías 40:31 dice: oiga, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Escucha eso, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no te debilita, te fortalece. Si usted dice que está esperando en el Señor y cada día es más débil espiritual, usted no está esperando en el Señor. Usted está esperando con el Señor en el norte a ver si le contesta, o el familiar allá. Esperar en el Señor no debilita, fortalece. La presencia del Señor, aún el dolor y la tristeza con la que vivimos, con la que venimos a Él, nos muestra nuestra fortaleza y las capacidades que tenemos que no sabíamos. Aquí va pues, antes de terminar. Quien ha pasado una prueba económica sabe cuán fuerte puede ser para soportar las presiones. ¿Quiere hablarle de cómo soportar la presión? Háblele al que ha pasado una prueba económica. Ese sabe reírse en medio de presiones grandes. Él lo sabe hacer. Quien ha pasado una prueba de enfermedad sabe qué tan valiente es para el dolor, hermano. ¿Quiere ver a alguien valiente? Acérquese a alguien que ha pasado una enfermedad durante mucho tiempo. Usted va a saber que esa persona es valiente. Quien ha sufrido el maltrato de su pareja sabe que no puede equivocarse una vez más, pero que no puede quedarse en ese lugar. Esa persona, en cuanto a ese tema, tiene la mejor salida, porque ya lo vivió, sabe lo que se siente y sabe qué procede a hacer.
Quien ha perdonado una infidelidad sabe que Dios le ha dado el corazón para perdonar lo que otros son incapaces de perdonar. El que puede perdonar una infidelidad, Dios le ha dado el corazón para perdonar una traición de su familia, de sus amigos, de sus vecinos. Y le ha dado el corazón para perdonar aún a sus enemigos. Quien pasa tiempo en la presencia de Dios, mientras espera, recibe una renovación sobrenatural que le permite volar por encima de las circunstancias. Te digo algo, hermano. ¿No te has puesto a pensar que dentro de ti está el Espíritu Santo? Y es el que te da el valor, la fuerza, el coraje para que en medio de la peor circunstancia tú puedes volar sobre la circunstancia. Dios le da nuevas fuerzas mientras llega el momento de tomar decisiones. No es que Dios te da nuevas fuerzas para que te quedes en ese lugar. Dios te da nuevas fuerzas para tomar las decisiones correctas, con las opciones que Dios va a poner en el camino. Y en el tiempo que tú lo veas, tú lo vas a ver, hermano. Dice Romanos 12:12: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos amados, la fe inicia el camino, pero la paciencia lo termina. Si hoy usted se encuentra esperando ver frutos de sus oraciones, de su servicio, de su siembra espiritual, recuerde que la semilla bajo tierra está creciendo, hermano, aunque usted no la vea. Todo lo que has orado, tus lágrimas que has derramado, aunque no lo veas aún, está creciendo. Quiero que se ponga de pie. Si usted, hermano amado, hermana amada, usted está pasando una prueba difícil y usted ha pedido la intervención de Dios, muchas veces la respuesta vendrá, hermano, vendrá, y viene empacada la respuesta de Dios en tener más fe. ¿De qué estoy hablando? A veces vas a tener que arriesgarte un poco. A veces vas a tener que hacer lo que nunca antes hiciste, pero el Señor te empuja a que camines en fe. Dios obra de maneras que uno no lo logra entender. Mantén tu confianza intacta. El Dios que hizo la promesa es fiel para cumplirla y llevarte al lugar donde Él quiere que tú disfrutes de su propósito para ti. Entonces, hermano amado, esta tarde yo quiero orar por los que están de verdad, hermanos, agotados de la prueba. Por aquellos que han dicho: siento que yo ya no aguanto más. Siento, Señor, que di 3 pasos atrás, que no avancé. Yo quiero orar por usted. Así que allí donde está, yo quiero invitarlo que usted le crea a Dios. Y si has orado, dile al Señor que te muestre la salida, porque a veces Dios ha puesto la salida delante de nosotros y no la vimos pasar. El temor nos paralizó, el miedo no permitió que diéramos un paso de fe. Vamos a orar. Quiero que ahí donde está, oremos todos juntos. Padre, esta noche
Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres, Señor, el que conoce nuestro futuro. Y aunque hoy muchos quizá estemos tristes, nos sintamos derrotados, tú estás en la ecuación, Señor. Y tú abrirás la puerta. Tú pondrás la persona, los recursos. Tú pondrás los medios. Danos el valor. Danos el valor para creer. Danos el valor para arriesgarnos. Danos el valor, Señor mío, para caminar en lo imposible. Cambia en esta prueba el carácter. Ayúdanos a ser aquellos que aprenden a tomar decisiones difíciles. Quita de nosotros en medio de la prueba el temor. Quita delante de nosotros ese obstáculo del qué dirán. Permítenos, Padre, ver la salida. Yo te pido que cuando ellos vean la salida, sepan que es tuya, Señor, que eres tú hablando, que eres tú abriendo la puerta, eres tú poniendo personas, eres tú tocando corazones, eres tú poniendo los medios. Yo te pido que le des la fortaleza